Muchas gracias por la oportunidad de permitirles contar el testimonio que Dios me dio. Me da mucho gusto estar con ustedes. Primeramente, gloria a Dios. Y pues voy a platicarles mi historia. Yo cuando tenía 9 años, un día común y corriente fui a dormir. Y en la madrugada, yo estaba dormido, sucedió algo realmente impactante. Hay un versículo que dice: verdad digo en Cristo y no miento. Y eso lo puedo decir firmemente con conciencia limpia. Verdad digo en Cristo y no miento. Cada una de las cosas que les voy a platicar realmente sucedió. Yo sé que la Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y dice algo muy fuerte, dice que tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Y como yo estoy comprometido con la verdad y yo no quiero estar en mentira, yo realmente lo que les digo de mi corazón sucedió. Cuando tenía como 9 años, fui a dormir como les comenté, entró un ángel por el techo. Yo vi que ese ángel, yo lo pude ver, me desperté instantáneamente. Vi que ese ángel no tenía alas y era pequeño. Al decir pequeño, lo digo porque más adelante en esa experiencia vi muchos tipos diferentes de ángeles, pero ese era pequeño. Medía menos de 2 metros y tenía una bata blanca. Se me hizo extraño porque entró volando por el techo, no se estrelló con el techo, traspasó el techo y me tomó de la muñeca yo estando en la cama. Instantáneamente salimos volando por el techo. Yo pensé que me iba a estrellar. Hice así las manos intentando cubrir mi cara, pero traspasamos el techo. Probablemente estaba en el espíritu cuando eso sucedió, no lo sé. Y yo vi que salimos disparados hacia el cielo nocturno, y subimos hacia la atmósfera. Y en la atmósfera había como un tornado. Así lo defino yo, era como un tornado. Después, cuando me convertí a Jesús, años después de me conocí al Señor Jesús por ahí de la universidad, leí algo sobre un torbellino, me parece que en el libro de Job, y fuimos directo volando hacia ese torbellino y se apagó la luz, se puso todo negro, absolutamente negro, no veía nada. A partir de este momento se puso fea la cosa. Yo sentí el calor más extremo que te puedas imaginar. Un calor impresionante. No sé si ustedes han abierto un horno de pan cuando sienten que el calor sale del horno. Eso multiplícalo por 1,000,000. Es un calor que no existe en la tierra. Yo recuerdo que me venían muchos pensamientos a la mente. Yo siendo niño, confusión, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este calor? ¿Por qué está tan caliente? Es imposible estar aquí. Realmente es un calor que no existe en la tierra. Es algo que sobrepasa tus sentidos y me empezó a abrumar sobremanera ese calor. Entonces yo empecé a pensar, ¿por qué no me muero? Pero si estás en el espíritu ya estás muerto. No puedes morir porque ya estás muerto. Yo recuerdo que íbamos bajando parados y nunca dejé de sentir esa mano en mi muñeca que me tenía sostenido. Íbamos bajando parados. No veía absolutamente nada. La siguiente sensación, que después del calor, esto es en fracciones de segundo, como que tu cerebro procesa todo lo que estás viviendo muchísimo más rápido que tu cuerpo natural en el mundo físico. No podía respirar. Recuerdo que intentaba respirar y el aire era muy denso, como echapopote. Es esa cosa negra que le ponen a las calles cuando se rompen y las intentan reparar, las cuarteaduras. Así es el aire. Intentas respirar y te quema cuando entra y casi no puedes inhalar nada. Son así como pequeñas bocanadas. Y te esfuerzas por respirar y no puedes. Y empieza a surgir una ansiedad terrible porque no puedes respirar, y cuando lo intentas te entra un chicle negro por la nariz que te quema por donde entra. Y yo creo que no sucedieron ni 10 segundos cuando el terror te empieza a llenar.
Es un terror mezclado con angustia, mezclado con ansiedad. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace tanto calor? ¿Por qué no puedo respirar? Y el miedo es algo que taladra tus huesos. Pero esa mano en la muñeca nunca la dejé de sentir. Y seguíamos bajando, bajando. Y recuerdo que lo que más me estaba quemando eran los pies. Era un dolor impresionante, pero yo ahora sé, en ese tiempo no conocía el Evangelio, pero yo ahora sé que Dios me dejó sentir solo un porcentaje de lo que realmente se siente en ese lugar, que atenuó mi sufrimiento, pero me dejó probarlo porque yo en mi vida adulta yo tenía una misión y yo tenía que hablar de esta experiencia que yo tuve, porque yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, yo no tenía absolutamente conocimiento bíblico para saber eso. Y yo me sorprendí mucho cuando crecí y empecé a leer la Biblia, porque todo lo que yo viví, estaba escrito. Y realmente me sorprendí. Mientras más bajábamos, más me quemaban los pies, que era la parte del cuerpo que más me dolía. No podía respirar, miedo, ansiedad. Sientes una confusión que está sobre de ti, que no te la puedes quitar. Y en el libro de Daniel, cuando ya crecí después y lo leí, dice que serán confundidos. Y yo vi esa confusión es terrible, es algo que tú traes encima, estás confundido, no sabes lo que está pasando. Yo ya no soportaba más y cada vez íbamos bajando, 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 no ves absolutamente nada, es una oscuridad impresionante. Una vez me tocó hacer un curso de buceo nocturno y buceamos en el mar de noche y llevamos unas lámparas para bucear. Y cuando apagas tu lámpara, haz de cuenta que te ponen una tela negra, no ves absolutamente nada, la vuelves a prender y solamente ves donde ilumina tu lámpara. Pues ese lugar era muchísimo más oscuro que bucear de noche en el mar. Y mientras íbamos bajando, sucedió lo siguiente. Yo empecé a escuchar que de arriba de donde nosotros veníamos bajando, hacia abajo, sonaban como unos silbidos. Y de repente empezaron a aumentar los silbidos. Yo me asusté, yo dije que no puedo ver nada, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sabía que eran esos silbidos. Todo a oscuras, completamente a oscuras, mientras seguíamos bajando, 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 bajando. En ese momento, yo escuché algo que me aterró. Se los voy a intentar comparar con cosas que sí existen en la Tierra. Escuché como un avión caza, de esos que rompen la barrera del sonido, que desde atrás, de arriba de nosotros, nos rebasó hacia abajo. Fue un estruendo inmenso donde yo me estremecí de miedo de lo que sucedió. Fue un sonido como esto. Pero hagan de cuenta cuando, no sé si les ha tocado, cuando un avión supera la barrera del sonido, que es el boom sónico que le llaman. Es una explosión literal y te asustas horrible. Una vez aquí en México hubo unos juegos que se llamaron los Panamericanos y unos aviones F-5 del ejército mexicano, de la Fuerza Aérea, iban volando como 400 metros de altura. Yo estaba cerca de la alberca olímpica donde fueron estos juegos y esos aviones iban escoltando el avión del presidente. Superaron la barrera del sonido, pero muy baja distancia, muy baja altura, como 400 metros, y nos asustamos horrible. Eso yo lo escuché, pero muchas veces. Muchos estruendos que venían, yo sabía de dónde venían por la dirección del sonido, de arriba hacia abajo, y sonaban así, como tráiler, como un boom sónico. Y yo me estremecía y la única confianza que tenía era esa mano en mi muñeca que nunca me soltaba. Y venían hacia abajo esos ruidos. Llegamos a un punto en el cual inició un muy tenue resplandor rojo. Muy tenue resplandor rojo. Que me iluminó un poco la visión. Pero yo empecé a escuchar ahora silbidos que no venían de arriba, venían de abajo. Combinado con los estruendos como yo lo defino como boom sónicos. Ese estruendo, esa pequeña luz roja empezó a crecer, a crecer, a crecer, y yo empecé a ver a mi alrededor. Se me empezó a aclarar el panorama. Yo me aterré de lo que vi. Yo me di cuenta que yo estaba como en el cráter de un volcán gigante. Yo así lo defino.
ese lugar se parece como un cráter gigante de un volcán, y yo venía bajando por un pozo y un ángel me venía agarrando de la mano. Todo era semioscuro porque la luz roja nunca iluminó por completo, solamente me dejaba apreciar ciertos detalles. Recuerdo esto en medio de no poder respirar, esto en medio de que me estaba quemando, esto en medio de que estaba aterrado, esto en medio de que yo no sabía qué estaba pasando, la confusión. Y sucedió que esa luz roja me permitió ver unos monstruos horribles que venían subiendo desde abajo, que ahora yo sé, ya de adulto leí la Biblia, yo sé que eso es el pozo del abismo. Venían subiendo de abajo unos monstruos horribles, como de 3 metros cada uno, desfigurados, negros, y venían disparando unas flechas negras, que eran los silbidos que yo estaba escuchando. Unas flechas negras que sonaban así. Y yo vi que esas flechas negras tenían un fuego negro, como brea, en la punta, y nos estaban disparando, porque éramos intrusos y estábamos entrando al infierno. Y esas flechas negras yo vi que no nos daban, pero salían, nos pasaban hacia arriba y se salían del pozo del abismo y me decían, esas flechas van a la tierra a causar divorcios, asesinatos, secuestros, abortos, drogadicción, etcétera, etcétera. Y yo vi como que me explicaron muchas cosas a una velocidad del rayo. En mi entendimiento me empezaron a contar cosas. Me dijeron, cuando los cristianos oran, detienen esas flechas que por millones salen del pozo del abismo y llegan a todos los países de la tierra. Y son dardos encendidos. Yo le entendí perfecto a la Biblia después de tener esa experiencia. Cuando leí en Efesios que son los dardos encendidos del maligno, que los tenemos que apagar con el escudo de la fe, me acordé de esas flechas negras de brea con un fuego del infierno, que las tenemos que apagar con ese escudo. Sí, entonces yo vi esos demonios gigantes que venían subiendo a pelear contra nosotros y me dio mucho miedo, pero yo pude ver el resplandor rojo iluminó y yo pude ver que esos estruendos que les comenté que eran como aviones caza, como aviones de guerra, vi que eran ángeles y me dijeron, el Padre está enviando ángeles para permitirte ver la boca del infierno. Les voy a intentar describir cómo eran esos ángeles que yo vi que chocaban contra esos demonios que venían subiendo y eran legiones de ángeles de guerra que venían desde arriba junto con nosotros. Es decir, yo no venía solo, pero yo no me había dado cuenta porque no los podía ver. Legiones de ángeles de Dios que chocaron con los demonios que venían subiendo del pozo del abismo para aventarlos para abajo para que me permitieran ver la entrada del infierno. El ángel que me llevaba de la muñeca después me dijo cómo se llama ese lugar. Me dijo, se llama la boca del infierno. Y yo vi que chocaban y se peleaban con ellos de verdad. La guerra espiritual no es un chiste. Yo lo entendí perfecto cuando me convertí a Jesús, como por ahí de los 17, 18 años, y leí la Biblia. La gente no entiende que cuando oramos, Dios manda ángeles y realmente entran en combate con demonios, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo vi cómo se peleaban. Los combates son reales, sí se lastiman, se causan heridas reales, los espadazos. Y yo vi que los demonios también golpeaban a los ángeles. Era un combate real. Y obviamente mientras más ángeles, la victoria era más rápido. Y yo vi cómo esas flechas negras también le daban a los ángeles, y los ángeles daban como vueltas como aviones así que se derribaban, como cuando le tiran un avión y el avión da vueltas, caían y venían más ángeles y para reforzar la batalla. Fue una cosa impactante. Cada uno de esos ángeles de guerra lo voy a intentar describir como es. En el espíritu, en el mundo espiritual invisible, no es como aquí. Aquí tu cerebro se tarda en procesar, allá no. Allá es todo a la velocidad del rayo. Es como si te descargaran información y al instante sabes qué es. Muchas de las cosas yo las vi, no las entendí, y hasta que tuve conocimiento del evangelio lo comprendí qué fue lo que sucedió, por qué fue lo que me pasó. Esos ángeles, cada uno medía como 5 metros de altura. Tenían una armadura como tipo soldado romano. Su pectoral era negro, su armadura de un metal negro, no sé qué metal sea, pero un metal negro. Vi que eran muy fuertes esos ángeles. Sus alas extendidas medían como 6 metros
y me llamó mucho la atención las plumas de sus alas, que eran como de águila, como en punta. No parecían pero para nada de algodón. Eran como en punta las plumas, y eran inmensos esos ángeles. Yo vi que todos eran rubios, y me llamó mucho la atención que tenían una banda de oro en la frente, todos, una banda de oro en la frente. Vi que sus espadas eran inmensas, eran espadas reales de combate, y ellos eran muy feroces. Tenían una mezcla muy extraña, pero porque eran sumamente tiernos para los hijos de Dios, sumamente amorosos, pero al mismo tiempo eran fieros como leones. Era una doble impresión. En el mundo espiritual sucede eso. Te puede dar temor su rostro fiero, que parece como de león cada ángel, pero al mismo tiempo sientes una ternura y amor porque ellos son parte de las criaturas de Dios y son del reino de Dios. Es algo muy extraño. Y yo vi que hubo combates reales. Sucedió que seguíamos bajando mientras los ángeles empezaban a pelear con esos demonios que venían de abajo hacia arriba en ese pozo. El resplandor iluminó un poco más y yo pude ver que había seres horribles, como otro tipo de monstruos. No eran idénticos a los que venían subiendo, eran diferentes, pero ese tipo de monstruos que estaban en las paredes de ese pozo del abismo estaban como en jaulas, pero que estaban en las paredes del pozo y estaban pegados a la pared, como con resistol pegados. No sé por qué estaban encadenados a las paredes, y había jaulas en las paredes, y ellos se tiraban sus manos por entre los barrotes y me intentaban agarrar, y yo sentía su odio contra mí, me querían despedazar. Gracias a Dios que el hoyo era muy grande y no les alcanzaba el brazo para poder hacernos daño, pero yo sentía su odio. Todo el tiempo estaban diciendo groserías, todo el tiempo estaban diciendo blasfemias, no paran de maldecir, no paran de decir groserías. Después yo entendí que las personas que dicen muchas groserías no pueden parar de hablar lenguaje corrompido. Tienen espíritus que vienen de allá abajo que se les meten, y como ellos todo el tiempo dicen groserías, los hacen hablar groserías y maldiciones. El resplandor rojo brilló muchísimo más y yo vi un país de tormento. Fue algo horrible, horrible. Era como si fuéramos volando como en una avioneta o en un helicóptero, y desde arriba pude ver un país de tormento donde en el mundo espiritual es algo extraño, porque no es como nuestros ojos aquí. Aquí nuestros ojos tienen cierto límite, pero en el mundo invisible no. Tú enfocas hacia un punto y como si fuera un telescopio se abre y puedes ver detalles. Es algo bien extraño. Realmente en el espíritu suceden cosas bien raras que a mí me costó como 10 años procesarlas. Después de que esto me sucedió de niño, yo no le quise contar a nadie. Yo lo clasifiqué como un mal sueño y lo puse en el álbum de Nunca te acuerdes. Pero cuando yo me convertí al Señor Jesús, yo sentí de parte del Espíritu de Dios que quería que sacara ese recuerdo de mí, porque era una parte de mi entrenamiento de Jesús para la vida adulta y yo no lo sabía. Sucedió que en ese país de tormento el resplandor rojo aumentó muchísimo y yo vi millones y millones y millones y millones de seres humanos hablando muchísimos idiomas, gritando, desesperados. Yo vi que unos estaban siendo atormentados de una manera, otros de otra. Les voy a intentar describir lo que vi. Vi unas personas que eran como cadáveres putrefactos, sí tenían brazos, cabeza, piernas, pero eran como cadáveres putrefactos, escalando por las paredes de ese lugar de piedra negra, intentando salir de ahí, y vi demonios que se burlaban de ellos, eran como monstruos, yo así los vi a todos, que se burlaban de ellos y les encajaban unas lanzas en las espaldas, y las almas chillaban de dolor, y los demonios los aventaban a albercas de fuego. Vi diferentes tipos de tormentos. Lo repito, yo lo concebí como un país de tormentos donde hay una gritería impresionante, donde hay una desesperación, y yo vi sufrimiento, vi dolor, yo vi angustia, vi terror, vi como había un dragón gigante, enorme, como de 400 metros de alto,
Había muchos tipos de monstruos horribles, unos más grandes, unos más pequeños, pero todos burlándose de las almas, maldiciéndolas, diciendo groserías, blasfemando contra Dios. Ese dragón gigante agarraba las almas, tenía unas garras inmensas, las agarraba, les encajaba las garras y las almas chillaban, berreaban de dolor y con una risa muy maligna las aventaba a albercas de fuego. Fue espantoso, fue algo horrible, como una película de terror. Sufrimiento, tras horror, tras desesperación. Y yo no quería estar ahí. Yo estaba sufriendo. Yo realmente supe en mi entendimiento, aún siendo niño, que ahí te vas cuando te mueres sin Jesús. Que ahí te vas cuando te mueres sin arrepentirte, cuando te mueres borracho, cuando te mueres en fornicación, en adulterio, en idolatría, en pornografía, etc. Viviendo una vida perdida sin Jesús, ahí te vas. Yo de niño yo lo sabía. Yo ya no quería estar ahí, yo ya no aguantaba estar ahí. Otras cosas que sentí fue el ruido. Es un ruido horrible. Los gritos. Quieres tener paz, ya no soportas el ruido entre groserías, el volumen es altísimo, el olor apesta horrible, ya no aguantas el olor con lo poquito que puedes respirar. Sientes que no lo soportas, huele a podrido allá adentro, huele a muerte. No sé cuál ha sido el peor olor que tú hayas olido en tu vida. Por ejemplo, cuando se muere una rata y está la rata en un baldío, apesta la rata horrible y te quitas. Pues el olor de ahí es peor. Como si fuera una ola de cosas negativas, hambre, sed, sueño, desesperación, miedo, ansiedad, todo al mismo tiempo. Realmente este cuerpo físico no puede por eso tienen un cuerpo espiritual para poder sobrellevar eso. Yo volteaba hacia un lado y veía ciertos tipos de tormentos, volteaba a otro, veía otros tipos de tormentos. Y lo que yo sí vi ahí es que las personas están pidiendo perdón. Yo no entendía sus idiomas, pero yo sé que están intentando orar, intentando pedir misericordia, intentando pedir otra oportunidad. Y ahí no hay otra oportunidad. No lo hay. Y en el planeta Tierra somos 8 billones de seres humanos. 8,000 millones. Y lo que a mí me aterra es que yo sé que solo poquitos se salvan. Que la gran mayoría de la humanidad no se va a salvar. Y Dios no quiere que termine en ese lugar de eterno tormento. Y precisamente para esto yo tengo que contar este testimonio, porque es una advertencia a la humanidad. Ese lugar del que Jesús habló, donde el fuego no se apaga, los gusanos nunca mueren, las tinieblas de afuera, el llorar y crujir de dientes, Dios le puso muchos títulos para percibirnos de escapar de ese lugar, no terminar ahí. Ese lugar es real. Y solamente hay una forma de salvarse y se llama Jesucristo. Ven a Él, obedécelo, ámalo, búscalo. Empieza a leer su palabra, el Evangelio. Aunque sea como a tientas, aunque no sepas cómo, pero invoca su nombre y búscalo y Él te va a ir enseñando. Yo la verdad, eran 1000 pensamientos en mi cabeza. Pero el pensamiento primordial cuando estaba ahí era confusión. Confusión. Pero yo sé que eso no fue un sueño porque a mí me dolió. Yo estaba sufriendo. Yo no estaba tranquilo ahí. Yo no estaba feliz. Yo estaba aterrado. Yo ya quería que me sacaran. En cierto momento, yo empecé a sentir un tirón en la muñeca, pero ahora hacia arriba. Y empezamos a salir a toda velocidad. Salimos de ese lugar del pozo del abismo. Entramos otra vez al tornado, al torbellino, y del torbellino otra vez salimos a la atmósfera, atravesamos el techo y el ángel me dejó en mi cama otra vez. Y antes de irse me dijo: estuviste 1 minuto en la boca del infierno. Fue un día horrible para mí. No fue bonito. No fue placentero. Yo no entendí nada. Fue tan horrible que yo sepulté ese recuerdo por muchos años. Pero cuando yo tenía como 17, 18 años, cuando estaba en la universidad, Dios envió a alguien a predicarme el Evangelio. Y Dios me habló, y yo creí el Evangelio, y empecé a arrepentirme de mis pecados, le entregué mi vida a Jesús, empecé a leer la Biblia todos los días,
Y yo quedé con la boca abierta, porque ese recuerdo que yo había enterrado en mi subconsciente en el pasado, que no quería saber más de ello, el Espíritu Santo me lo trajo a la mente de nuevo. Y yo quedé con la boca abierta cuando yo leí en la Biblia todo lo que yo vi en ese lugar, y yo entendí qué fue lo que me pasó, porque no entendí qué fue lo que me pasó. Vi, por ejemplo, en Judas que dice que hay un grupo de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y Dios los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Yo vi demonios sueltos y vi demonios encarcelados, y yo dije, ¿pero por qué hay demonios sueltos y por qué hay demonios encarcelados? Y la carta de Judas me lo explicó. Vi las tinieblas, leí muchísimos pasajes y quedé identificado con lo que vi. Entonces, yo orando le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué le mostraste a un niño de 9 años este lugar tan horrible? Y él me dijo, yo no quiero que se pierdan. Yo los amo. Te estaba entrenando. Ve y diles que este lugar existe y que yo los quiero salvar. Así que tú que nos ves, que ves este programa, yo te invito a realmente venir al Señor Jesucristo. Porque quizás estás yendo a una iglesia, pero te pregunto, ¿ya naciste de nuevo? Yo toda mi niñez me llevaban a una iglesia cristiana y yo no nací de nuevo. A mí me tuvieron que predicar en la calle para convertirme a Jesús, arrepentirme de mis pecados y realmente querer amarlo y seguirlo. Yo te pregunto, ¿ya naciste de nuevo? La salvación no es un chiste, la salvación no es un juego. Y Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para perdonarte, lavarte, limpiarte y que no vayas a ese lugar. Para que cuando te toque que venga el día de tu muerte, te vayas en salvación, te vayas con perdón, te vayas limpio. Porque a ese lugar van los culpables. Y ese lugar está en el centro de la tierra. Es un lugar espiritual real. Y es mi deber anunciar este testimonio que Dios me mostró. Y yo cumplo cuando abro mi boca, cuento las maravillas de Dios. Entonces hay muchas personas pues que están luchando con incredulidad en su cabeza, que realmente piensan, ¿existe Dios? ¿Sí existe el infierno? Y yo sé que este sueño, bueno, no fue un sueño, fue una experiencia en el Espíritu. Esta gran visión que Dios me dio cuando era niño es para testificarle al mundo que este lugar es real y que escapen de él. Que escapen de él. El amor de Jesús es tan grande, tan maravilloso. Y realmente si no fuera porque el Espíritu Santo me protegió, yo estaría todo traumado de lo que se siente ahí. Y ahora sé, como lo comenté antes, que Dios me protegió y no me dejó sentir el 100%. Solo me dejó sentir parcialmente lo que siente un alma cuando entra ahí. Porque si yo no lo hubiera sentido, olido, vivido, experimentado, realmente no entendería ni un 1% de lo terrible y horrible que es ese lugar. Entonces yo sé que por eso Dios me permitió experimentarlo. Y también más adelante, cuando me convertí al Señor Jesús, Dios me dio otra experiencia, pero con el reino de los cielos, que quizá después les contaré. Pero realmente ese lugar es real. Y pues a cualquier persona que esté viendo este video, me da mucho gusto poder contar esta segunda parte del testimonio. Yo le invito a ponerse a cuentas con el Señor Jesús ya, en este instante, en este momento. Dile a Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, sálvame, quiero ser tuyo. Y así empieza a caminar con Él y buscándolo. Y estoy muy contento pues de su invitación estar aquí con ustedes, que sea para la gloria de Dios. Y yo les invito a los que van a escucharlo, que primero escuchen el del infierno y posteriormente puedan escuchar para que entiendan un poco mejor. Bueno, platico un poquito del contexto. El testimonio del infierno me ocurrió cuando yo tenía 9 años. Yo no era convertido a Jesús.
Pasó el tiempo, pasaron los años y en la universidad me predicaron el Evangelio de Jesús. Yo lo creí, me arrepentí, Jesús me salvó. Y este testimonio del cielo solo ocurrió después de que yo recibí el Espíritu Santo. Unos pocos días, un poquito de tiempo después de que recibí el bautismo del Espíritu Santo, Dios me envió un sueño donde me mostró el reino de los cielos. Fue realmente impactante. Voy a procurar ahondar lo mayor posible en detalles para que tú puedas ser edificado con esta gran visión que el Señor Jesús me dio. Y el propósito de la visión es que tú sepas que el reino de los cielos es real, que la esperanza de la vida eterna en Jesucristo es real, que la vida eterna que Jesús le regala a todos los que se arrepienten, lo aman, lo buscan, le sirven, es algo real y tangible. El testimonio inicia así. Así como el testimonio del infierno, un ángel entró por el techo, me tomó la mano y salí volando. El del cielo fue algo similar. También salí volando hacia arriba, pero en esta ocasión no había ningún ángel. Iba volando a toda velocidad, a la velocidad del rayo, pero en esta ocasión me salí de la atmósfera y entré al espacio. Y en el espacio yo vi la cosa más maravillosa que jamás haya visto. Iba volando, yo no sé a qué velocidad, pero era una velocidad asombrosa, donde yo volteaba a la derecha y veía galaxias de unos tonos y colores tan hermosos. Algunas las veía muy grandes porque me venía aproximando a ellas, pero otras las veía chiquitas. Iba a una velocidad sorprendente, más rápido que la velocidad del sonido. No sé a qué velocidad era, pero era en el espíritu. Pude ver lo que le llaman pulsares, nebulosas, galaxias, hoyos negros, cometas, asteroides, planetas. Y yo decía, está extremadamente hermoso este lugar. Y yo fijaba mi mirada hacia un cierto lugar del espacio y veía constelaciones, cuerpos celestes, algunos no sé cómo se llaman. Pero yo iba disfrutando de ese vuelo celeste y yo sentí en mi espíritu, así como cuando te narré la experiencia del infierno, que me iban explicando cosas. Y en mi espíritu, no sé cómo, pero me mostraron que en el arrebatamiento de la iglesia va a atravesar el segundo cielo y veremos este espectáculo celeste de la creación de Dios. Y en mi espíritu me platicaron que Dios ve al espacio como un jardín. Y cada galaxia, cada supernova, cada pulsar, cada hoyo negro, cada cometa, cada asteroide es como una florecita en su jardín. Así me lo mostraron a mí. Y yo estaba extasiado, maravillado de la belleza. Realmente son hermosos esos cuerpos celestes. No sé si te gusta ver videos o fotografías de la NASA y cosas así, que son cuerpos celestes sumamente hermosos. Pues íbamos atravesando a toda velocidad todo esto y claramente, según la ciencia, son millones de años luz, pero en el espíritu lo atraviesas rápido. Fue una cosa asombrosa. Después, perdí la noción de seguir atravesando el espacio y en el momento en que entras al reino de los cielos, perdí esa noción. No me dejaron ver ese lapso, pero sí noté cuando llegué a un campo muy, muy, muy hermoso. Arriba, sé que estaba arriba porque en el espíritu tú sientes noción de las posiciones. Yo estaba arriba de la creación. No sé cómo sé. Cuando Dios te muestra el infierno, es difícil explicarlo, pero sabes que estás abajo. Pero cuando Dios te muestra una visión del reino de los cielos, sabes que estás arriba.
es un sentir adentro de ti muy extraño. Yo aparecía en un campo extremadamente hermoso y yo fijaba mis ojos en cada detalle que te voy a comentar. Primero, lo que yo noté era que era como una ciudad campirana, pero extremadamente preciosa. Y había letreros como si fuera una ciudad, pero era un idioma que yo no pude entenderle. Eran unas letras que yo nunca había conocido. Y vi que había casas, y me aproximé a unas casas que eran de un material como de cristal, pero no era cristal. Era un metal precioso que no sé qué es, pero era como de hielo, como de cristal, pero no estaba frío y era como un metal precioso, como una joya. Y yo vi que había una ribera de un río extremadamente hermoso. Cuando llegué ahí, empecé a notar y a percibir muchísimas sensaciones gloriosas. Lo primero que sientes cuando llegas ahí es la paz. Es una paz tan asombrosa, es una paz tangible. No hay preocupación, no hay ansiedad, no hay angustia. No te preocupas absolutamente de nada. También sientes en el aire un amor impresionante y maravilloso. Te sientes amado. Recuerdo cuando era niño chiquito, cuando iba al kinder, que no tenías preocupaciones, solo te preocupabas por jugar y ser feliz. Tienes paz, no tienes que pagar cuentas, no tienes responsabilidades. Es algo muy similar a eso, pero multiplicado por mucho. Sientes amor, paz en el ambiente, es algo realmente extraño. Lo primero que me llamó la atención en esta ciudad hermosísima es que había una luz que aquí no hay. Es una luz perfecta que no te lastima la vista y no existen las sombras. Buscas las sombras y no hay. Y yo me acuerdo que empecé a mirar hacia arriba para ver dónde estaba el sol y no había sol. Yo dije, qué extraño, ¿de dónde viene esta luz? Todo lo ilumina y no hay sol, tampoco hay luna. Y empecé a notar que mientras yo me aproximaba caminando a estas casas que eran como de un material transparente y extremadamente lujosas, vi que había ese río cristalino que te comenté y me acerqué. Me llamó mucho la atención porque ese río emana algo espiritual que te atrae. A mí desde siempre me ha gustado mucho los cuerpos de agua, ríos, lagunas, represas, el mar. Y yo me acerqué con mucha alegría a ese cuerpo de agua. Y yo pude ver que era extremadamente cristalino, al punto de que parecía que no tenía agua. Y yo noté que estaba lleno de vida. Había multitud de peces de todo tipo, peces hermosísimos, y había como corales de oro. Me llamó tanto la atención ese río que yo me metí al agua. Y entré al agua. Y empecé a nadar hacia abajo. Y pude respirar abajo del agua. Me sorprendí bastante cuando pude respirar. Y salí del río. Y yo noté cómo los peces se acercaron a mí a la orilla del río. Y pude sentir el amor que los peces me tenían. Es una sensación rarísima. ¿Cómo es posible que un pez me ame? Todo lo que hay en el reino de los cielos emana amor, emana bondad, emana misericordia. Y yo sentía que esos peces estaban alegres de que yo estaba ahí y se acercaban a la orilla para estar conmigo los peces. Yo dije, qué extraño. Y yo tomé a uno de ellos y lo saqué del agua. Y lo que me sorprendió fue que el pez no se moría. No le faltaba el aire, porque en el cielo no hay muerte. Y yo lo veía y el pez estaba alegre de que yo lo tenía en mis manos, estaba contento. Y yo lo regresé con mucho cuidado al agua y se fue nadando con sus compañeros. Y me gustó mucho bucear un poquito en ese río de agua de vida porque yo vi los corales de oro. En esa ciudad yo vi personas y vi que todas las personas estaban rejuvenecidas. Yo las noté como si tuvieran como 16 años. No hay arrugas, no hay espinillas, no hay defectos físicos.
y la gente como que le brilla la piel. Es un país de luz, todo emana luz. Cuando yo me acerqué a ciertas personas en ese lugar, yo pude notar que estaban jugando. Y yo me di cuenta que en el cielo hay alegría y hay juegos, como si fuera un kinder gigante. Todos son como niños chiquitos, todos se aman. Y me sorprendí bastante. Y también pude ver en el reino de los cielos que la gente puede volar. No sé si tú alguna vez en tu vida de pequeño soñaste que volabas. Pues yo vi en ese lugar que la gente podía volar. Y yo pude ver cómo había dos mujeres que yo sentí que me dijeron que una de ellas tenía como 50 o 60 años en la tierra y la otra era más joven. De repente tú ves a las personas y en el espíritu te descargan información y te muestran un poco de lo que fueron sus vidas y cómo se llaman. En el cielo la gente no tiene gafetes, pero tú cuando veas a Elías vas a saber, él es Elías. Tú cuando veas a Moisés vas a saber, él es Moisés. Tú cuando veas a los apóstoles vas a saber, ellos son los apóstoles. Cuando tú llegas al reino de los cielos, la gente sabe tu vida. Es un entendimiento que Dios lo da en el reino de los cielos. Es algo maravilloso. Y yo vi que dos personas en el reino de los cielos, eran dos mujeres, estaban jugando, volando arriba del río de agua de vida y se estrellaron. Se estrellaron una frente a la otra y yo me tapé la cara y dije, ¡ay no! Porque iban muy rápido volando, jugando. Y cuando se estrellaron, rebotaron como globos y se empezaron a reír. En el cielo no hay dolor. En el cielo no te lastimas, no te cortas, no te golpeas, no te machucas. Es algo sorprendente. Yo estaba apreciando todos y cada uno de los detalles de ese lugar maravilloso donde yo estaba. Y yo me di la vuelta y vi unas plantas a la orilla de ese río precioso que parece que no tiene agua. Y yo noté que había como unos maizales. La planta parecía maíz, pero no era maíz. Como esas plantas de elote. Cuando yo me acerqué a la planta, las plantas percibieron que yo me estaba acercando y me voltearon como a ver, aunque no tienen ojos. Y las plantas noté que estaban cantando alabanzas y se movían así como si estuvieran bailando. Y las plantas tenían hojas como de metal, era un metal precioso. Había plantas verdes, pero había otras plantas que aquí en la tierra no hay, que eran como, sus hojas eran como de cobre, como de bronce, no sé exactamente, pero las plantas estaban cantando alabanzas. Había una canción en el aire sumamente hermosa, sumamente exquisita. Es una armonía de adoración al Padre Celestial que tú sientes dentro de ti un placer de escuchar esa música que está en el ambiente. Te sientes feliz en todo momento. No hay ni una gota de preocupación ni de temor. No es como en el infierno que sientes una confusión terrible, que piensas ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Ahí no, es absoluta paz. Aunque no lo entiendes, esa sensación de no entenderlo no viene acompañada de miedo o de ansiedad. Al contrario. Y yo cuando veía esas plantas cantar alabanzas, cuando veía esas plantas también sentí el amor que emanaba de esas plantas hacia mí. Estaban contentas las plantas, al igual que los peces, de que yo estuviera ahí, y se movían las plantas. Fue algo realmente impactante para mí. Cada detalle de lo que yo estaba apreciando en ese lugar llenaba mi corazón de alegría, llenaba mi corazón de felicidad, llenaba mi corazón de amor. Y tú puedes voltear a ver una flor en el reino de los cielos y sientes algo espiritual que emana de la flor, que no puedes dejar de ver a la flor. Es demasiado hermosa. No puedes dejar de ver a los peces, no puedes dejar de ver a las plantas. Para donde tú mires, sientes esta atracción espiritual y sientes un deleite adentro de ti. Cada segundo en el reino de los cielos se disfruta, produce una sensación placentera impresionante. Yo notaba que había santos en el reino de los cielos que no eran ángeles, porque en el cielo tú puedes diferenciar, Él es una persona redimida y salva. Él es un ángel, tú los puedes notar.
los ángeles y las personas se parecen, pero no son iguales. Los ángeles también tienen nariz, también tienen ojos, cejas, boca, pero no son exactamente iguales y tú los puedes sentir. Y los santos, yo noté que estaban contentos de que yo estaba ahí. Me amaban, estaban alegres, eran bondadosos, misericordiosos. En el reino de los cielos no hay pleitos, no hay discordias, no hay enemistades, no hay deslealtades, nada. Es puro amor, 100%. Yo cuando era niño, yo sufrí de bullying en la escuela. Me llegaron a golpear, a decir groserías. Yo percibí rechazo de muchos compañeritos. Y yo sé que este mundo a veces es hostil, muy hostil. Pero en el reino de los cielos, nada de eso. Ahí es tu casa. Eres bienvenido. Eres amado. Todos están contentos de que tú estés ahí. Todos quieren ser tus amigos. Aquí, cuando yo era niño y sufrí bullying en la escuela, nadie quería ser mi amigo, yo era rechazado y es una sensación horrible. Pero en el reino de los cielos no es así. Todos quieren ser tus amigos, todos quieren estar contigo, todos quieren abrazarte, todos están contentos de que tú estés ahí y sientes realmente que ese es tu lugar, que esa es tu ciudad, que esa es tu familia y que tú perteneces ahí. Y todo por la gracia de nuestro Señor Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz y por su sangre derramada. Yo miré hacia atrás, hacia las casas que estaban casi a la orilla de ese río de agua de vida resplandeciente, porque brillaba el agua también. Allí casi todo es luz. Es difícil explicarlo, pero las caras de las personas brillan, el agua brilla, el cielo brilla, y es un brillo que te produce deleite. Miré hacia las casas que parecían de cristal, que era un metal precioso, no sé qué sea, pero es transparente ese metal. Y yo quise entrar a una. Y cuando entré a una noté que había ángeles en la puerta. Y esos ángeles, como las plantas, como los peces y como los santos, me amaban con un amor puro, un amor real. Estaban muy contentos de que yo estuviera ahí. Cada segundo que yo estuve ahí, yo percibía que el amor de Dios emana de todos ahí. Sientes pertenencia, te sientes amado. Y estos ángeles eran sumamente amables, sumamente atentos. Y me dijeron, pasa. Y yo, ¿paso? Sí, pasa, me dijeron. Y cuando yo entré, ellos no tenían alas. Ellos eran como varones. Ahí no hay ángeles mujer, solo existen ángeles varón. Ellos eran altos, de muy buen parecer, muy atentos. Siéntate, santo. Y ahí dentro de las casas hay lujo desmedido. Todo es de oro. Hay muebles que no sé qué sean. Vi unos muebles muy extraños, no sé para qué son. Las telas tienen grabados como habitaciones de reyes, vajillas lujosísimas. Y en la casa hay mesas, hay sillas. Y los ángeles, siéntate, santo, te voy a preparar algo. Y te traen alimentos. En el cielo no hay hambre, comes por placer. En el cielo no vas al baño. En el cielo no hay baños, no hay sanitarios. Todo es por placer. Y me llamó mucho la atención. Me dejaron subir al piso de arriba, porque las casas tienen varios pisos y algunos son edificios altísimos como rascacielos. Pero esta casa no era tan alta. Me dejaron subir y yo vi cuartos, pero no hay camas. Se me hizo tan raro que en una casa sin camas, ahí nunca duermes, nunca te cansas, nunca te fatigas. Y realmente dentro de las casas tú ves lujo desmedido. Y todo a lo que tú volteas tu mirada te produce una sensación de atraparte. Atraparte en tus sentidos, lo disfrutas. Lo disfrutas visualmente, tú sientes sensaciones espirituales completamente contrario al infierno, donde ahí solo hay odio, solo hay rechazo,
groserías, maledicencias, no, aquí es completamente lo contrario. Y los ángeles todo el tiempo te vienen a buscar y te dicen: Santo, ¿qué quieres? Ellos aman a los hijos de Dios y tú sientes ese amor. Realmente, cuando tú fijas tu mirada en cada uno de los detalles del reino de los cielos, no paras, no cesas de disfrutar. Es algo tan hermoso. Yo vi que en el segundo piso de esa casa de cristal, en la parte trasera, había como un camino de piedra labrada que iba hacia una montaña que iba hacia arriba. Cuando yo miraba, yo veía a mi derecha ese río de agua de vida, a mi izquierda esas casas que parecían como de cristal. Pero cuando yo notaba mi vista hacia el frente, yo veía una gran montaña y un camino real que llevaba hacia la cima de esa montaña, y arriba de esa montaña una luz que no puedes voltear a ver. Era una luz tan majestuosa y resplandeciente que por más que intentas mirar, no puedes. Brilla demasiado, pero no te lastima. Y yo empecé a caminar por ese camino real que ahora sé que lleva al monte Sión celestial. Y yo vi que caminé un pedazo de ese camino real atrás de esas casas de cristal. Y yo noté que venía caminando hacia mí un montañés que era montañés y al mismo tiempo era un león. Y yo me le quedé viendo. ¿Quién es él? Sé que ellos son personas que se salvaron en la tierra, seres humanos. Sé que ellos son ángeles, pero ¿él quién es? Era imponente, era fuerte, era amoroso. Y yo en ese sueño no me permitieron saber que él era el Señor Jesús. Estaba como velado para mí. Y el montañés venía a mi encuentro, bajando ese camino real del monte Sión a los lados del norte, junto a las estrellas de Dios. Venía bajando por ese camino para encontrarse conmigo. Tiempo después, yo escuché un testimonio de un hombre que tuvo un infarto y dijo que un montañés lo salió a recibir. Yo casi me voy para atrás, porque yo nunca en mi vida había escuchado que alguien hablara del montañés. ¿Y por qué el Señor Jesús decidió presentarse a mí como el montañés? Bueno, porque si leemos el Evangelio, podemos notar que Jesús subió a un monte para decir las bienaventuranzas, que Jesús subió a un monte para transfigurarse delante de sus discípulos. Vemos diversos siervos de Dios que subieron a la montaña. Vemos a Elías, vemos a Moisés, entre otros. Y esa figura de lenguaje fue la que el Señor Jesús me quiso mostrar, que Él es el que está en las alturas, en el monte Sión celestial. Yo vi que cuando tú seguías caminando por ese camino real y llegabas a esa montaña que yo sentí que era la cima del universo donde está el trono de Dios, yo pude notar que la presencia de Dios se ponía tan fuerte que yo caía desmayado. Yo no podía seguir avanzando. Y pude ver a lo lejos rayos, truenos y el trono de Dios que cambiaba de colores: azul, rojo, verde, morado, amarillo. Y había muchas voces, muchos truenos. Y a toda velocidad los rayos. Y yo me intentaba acercar y se me iban las fuerzas y caía desmayado. Abría los ojos en el piso y me intentaba arrastrar hacia el trono, y tú sientes una necesidad de adorarle. Sientes una necesidad de arrastrarte hacia el trono y adorarle. Es algo que quizá no lo comprendes hasta que te sucede. Es una sensación de querer adorar al Todopoderoso. Y yo vi su trono a lo lejos. Vi millones y millones y millones y millones subiendo ese monte Sión. Millones y millones de seres celestiales de todo tipo. Cantando alabanzas, gritando de júbilo, tocando instrumentos muy raros, proclamando su gloria. Una luz impresionante
y lo puedo definir como rayos, truenos, muchos colores. Y cuando yo me arrastraba para acercarme más a ese trono glorioso que todavía estaba bastante lejos, caía desmayado y me intentaba levantar y volvía a caer desmayado y me intentaba levantar y volvía a caer desmayado. Yo quería acercarme a ese gran peso de gloria del que está sentado en el trono y no podía, me desmayaba y me desmayaba y me desmayaba. Es un lugar tan maravilloso, es un lugar tan hermoso. Acercarte al trono de Dios, sientes un poder, sientes un amor, sientes una paz, que son como olas. Y no lo puedes soportar más. Es demasiado gozo, es demasiado amor, es demasiada paz. Sientes que ya no lo puedes soportar. Tu cuerpo dice, no lo resisto, no lo resisto. Por eso en el reino de los cielos te dan un cuerpo de gloria como el de Jesús para poder soportar los deleites. Es interesante comparar el cuerpo de muerte que te dan en el infierno para poder sobrellevar las torturas y que tu cuerpo no se destruya, al contrario se regenere. En el cielo es al revés. Te dan un cuerpo que pueda soportar ese peso de gloria. Realmente cuando más te acercabas al trono de Dios, cuanto más subías ese monte Sión, más peso de gloria sentías. Es un amor que sientes que vas a explotar, sientes que no puedes más. Eso es un gozo que sientes que no puedes más, pero todo tu ser grita dentro de ti, sigue avanzando hacia el trono, sigue avanzando hacia el trono. Y yo me acuerdo que volteaba hacia los lados y veía millones y millones y millones de seres angelicales, como en forma de nube, alrededor del trono, gritando, danzando, sonando trompetas, tocando instrumentos, alabando a Dios. Vi ángeles danzando, haciéndole así. Había unos ángeles que eran rubios, tenían una banda de oro en la frente y tenían una pectoral con piedritas de colores que cambiaban de colores, piedritas, y esos ángeles tenían el cabello corto, les llegaba al cuello y estaban moviendo los brazos y hacían que cuando movían ellos los brazos, otros ángeles estallaban de alegría. Es impresionante. 20 segundos. Ver la adoración celestial. Es algo dinámico, es algo que no para, es algo que da alegría. No sé si alguna vez has estado en un concierto donde se siente algo, las multitudes sienten algo. Hay una atmósfera en el concierto de alegría, de efusividad, de pasión que se transmite, que un video no te lo puede mostrar. Solamente si estás en el concierto sientes lo que se siente. Y por más buen camarógrafo que se tenga, más buena cámara que se tenga, buen micrófono, las emociones en un concierto tú no las puedes sentir hasta que vas y lo vives. Así en el reino de los cielos sientes que vas a estallar de gozo, vas a estallar de alegría. Realmente cuando regresas de esa visión celestial, tú dices, vale la pena vivir para Jesús e incluso sufrir por Él, porque voy a llegar a ese lugar de gloria indescriptible, inefable y gloriosa. Yo vi cómo los ángeles disfrutaban alabar a Dios. Mucha gente tiene la idea equivocada de que el cielo es aburrido, es monótono, estás en una nubecita tocando un arpa. No es así, no es así. Yo estaba tirado en el piso del cielo, que es un piso transparente como cristal, arrastrándome hacia el trono, sintiendo una explosión de emociones dentro de mí, queriendo acercarme al Todopoderoso y adorarlo. Y el que está sentado en el trono, que es un trono gigante, y te voy a platicar algo del cielo. El cielo está rodeado, el trono está en el centro y está rodeado una nube de adoradores, de almas de salvos y de ángeles y de seres celestiales. Y si tú te acercas a Dios por el costado, lo ves de frente. Si te acercas a Dios por atrás, lo ves de frente. Si te acercas a Dios por la derecha, lo ves de frente. Todos lo ven de frente. ¿Cómo es posible?
En la tierra eso no se puede, pero en el cielo sí. Nunca se ven las espaldas de Dios. Siempre lo ves de frente, no importa el ángulo del que te acerques. Y el que está sentado en el trono tiene forma, apariencia humana, pero brilla demasiado. Y los rayos, los truenos, la luz, no te deja ver bien. Por eso yo me quería acercar y ya no tenía fuerza. Llegó un punto en el cual ya mi cuerpo no me dio. Era como mantequilla en el piso. No tenía fuerza. Y mi cuerpo empezó a temblar. Pero yo me quería acercar al Todopoderoso. Es una sensación tan asombrosa. Y yo noté como en esta gran visión me dejaron primero acercarme desde el exterior e ir avanzando hacia el centro del cielo. Y yo noté que mientras más te acercas al trono de Dios, más gloria. Te abandonan las fuerzas por completo. Te abandonan las fuerzas. Lo único que piensas estando ahí es: quiero adorar a Dios. Quiero acercarme poquito más a Él. Quiero estar aquí para siempre. Esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. No quiero que termine nunca. Quiero que me dejen aquí. Y en el aire sientes como olas, como ondas de poder que golpean tu cuerpo y te dejan sin aliento, pero de felicidad. La Biblia dice en los Salmos: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En el infierno son ondas y olas de tortura y tormento, pero en el cielo son de deleite y gozo y disfrute. Es algo que aquí en la tierra no existe. Imagínate una ola que viene del trono de Dios y explota contra ti y sientes un amor que se te va al aire. Y ahí viene otra ola que viene del trono de Dios y explota contra ti y sientes que se te va al aire, pero ahora de gozo. Y viene otra ola del trono que explota contra ti y sientes una sensación tan maravillosa. Y eso está constantemente inundando a los ángeles, a los santos. Son como olas de poder que salen del trono de Dios. No sé cuántos de ustedes han sentido la presencia de Dios en una alabanza, en una predicación tal vez, o en oración, o no sé, alguna canción que Dios la usó, una alabanza para tocarte y sentiste su presencia. Mira, eso no es ni el 0,0001% de lo que vas a sentir la presencia de Dios en el reino de los cielos. Realmente sientes la sensación de que no puedo más. Si Dios me sigue llenando de Él, voy a estallar. Voy a estallar. Es algo tan maravilloso. Sabes que tú fuiste creado para participar de esa gloria tan sublime. Los ángeles aman su gloria. Los seres humanos que se salvaron, que están en el reino de los cielos, aman su gloria. Y me dejaron ver de forma muy difusa, no lo pude ver bien por todo el resplandor de luz, la silueta de figura humana sentada en el trono. Y era gigantesco. Hay tantas cosas que yo pudiera platicar de lo que yo percibí en ese lugar, pero tienes pensamientos donde te explican lo que estás viendo. Ves a personas y sabes su vida sin conocerlas. Ves un ángel y te explican quiénes son ellos. ¿En el cielo puedes volar? Sí. En el cielo, ¿qué tal si sufriste aquí en la tierra? Tal vez te fue muy mal. Hay personas que abusaron de ellas. Hay personas que realmente la vida los trató mal. Han sufrido. Créeme, un segundo en el reino de los cielos y todo eso se te olvida. Un segundo en el reino de los cielos y eres sanado completamente de todo trauma, de todo dolor. En el reino de los cielos hay amor. Te quitan esa capacidad de pecar. La concupiscencia te la quitan. Esa debilidad de la carne que quieres obedecer a Dios pero a veces no puedes, eso lo quitan por completo. En el cielo tienes dominio propio. En el cielo no odias a nadie. En el cielo tienes esa capacidad de ser como Jesús es. Es algo tan hermoso y tú notas que eso emana del trono de Dios. Fue algo tan precioso. Y el derecho y la capacidad de poder estar en este lugar solamente se obtiene
por el sacrificio de Jesús en la cruz, y eso te queda bien claro en el reino de los cielos. Que si no fuera por esa sangre, tú y yo tendríamos mancha, tendríamos arruga, seríamos culpables y no seríamos aptos ni candidatos para participar de ese reino tan glorioso. Todo el tiempo te queda bien claro que el que está sentado en el trono, Él es digno de toda gloria, honra y honor, y que por la muerte de su Hijo Jesús en la cruz, tú y yo podemos entrar a la vida eterna y participar de ese reino glorioso. Te queda bien claro en el reino de los cielos y tú tienes una actitud de gratitud, de alabanza, de honra, de gloria a su santo nombre. No paras de hablar con tu boca alabanza al Dios bendito, al Dios de los siglos, al inmortal. No hay dudas, no puedes preguntar nada. La gloria es tan fuerte que de alguna manera se te quitan todas esas ganas de preguntar cosas. Solo quieres adorar, solo lo quieres adorar. En un segundo se va el dolor, en un segundo se van los malos recuerdos de tu vida, todas las experiencias tristes y dolorosas. Su amor y su presencia lo borra, lo quita y lo sana por completo. Y después de esta experiencia tan gloriosa, a mí no me queda otro sentir en mi vida más que yo quiero vivir para Jesús, porque yo quiero llegar ahí cuando me vaya de esta tierra. Yo en ninguna manera me quiero perder ese lugar tan glorioso y tan hermoso. Quiero estar ahí. Y algo que me dejaron bien claro en esta visión, en esta gran revelación, es que sí, los peces en el cielo son hermosos, las plantas en el cielo son hermosas, las casas son preciosas, los materiales preciosos son bellísimos, los ángeles son muy bonitos, la ciudad emana una luz gloriosa. Por supuesto que sí, la paz, el amor, pero lo mejor de todo es el trono de Dios y el que está sentado en él. Es lo mejor de todo lo que hay en el cielo. Nada se le compara. Vale la pena vivir para Jesús. Vale la pena sufrir por Jesús. Vale la pena despertar cada día de tu vida y poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice Hebreos que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. ¿Cuál gozo? Este gozo que te estoy platicando. Este gozo glorioso, inefable, sublime, que solamente obtendrán los que hereden la vida eterna y la salvación. Este lugar es real. Este lugar no es una metáfora, no es un cuento, no es una leyenda. La Biblia dice que Dios le preparó una ciudad celestial a los que lo aman. Y te voy a leer un pasaje de Colosenses capítulo 1, verso 12, y dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Yo entendí este pasaje, ahí todo brilla, todo es luz, ahí no hay sombras, no existen las sombras ahí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El cielo es muy grande, es más grande que la tierra, y los traslados en el cielo son como a la velocidad del rayo. Ya llegaste a un lugar nuevo, ya llegaste a un lugar nuevo, y en el cielo nunca te acostumbras, nunca te aburres. No es como aquí escuchas una canción que te gusta mucho muchas veces y luego ya no te gusta, o tu platillo favorito de comida lo comes muchas veces y después ya no te gusta. En el cielo nunca lo dejas de disfrutar, nunca te acostumbras. Siempre es algo nuevo porque Dios es creador, Dios no repite, y hay gloria tras gloria tras gloria. Y yo lo entendí muy bien cuando leí el verso que dice: lo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y yo nada más te digo esto: tú que quizá no conoces a Jesús, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados, le entregues tu vida a Jesús, porque la vida eterna que Jesús prometió a los que lo aman, le siguen y le obedecen, es algo real. Es algo real.
Y con un segundo que tú dures en el reino de los cielos, nunca jamás vas a querer salir de ahí. Y hay un verso que dice que a los que vencieren, dice, los haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrán de allí. Yo cuando no era de Jesús y llegué a leer ese pasaje, yo dije, qué aburrido ser columna en un templo toda la eternidad. Pero cuando yo vi el poder que emana del trono y que es el sitio más hermoso de todo el universo y de toda la creación, yo entendí por qué dice eso. Los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Regresé a mi cama, como en la experiencia del infierno, tuvo muchas similitudes. Empezó de la misma forma, salí volando, y regresó de la misma forma, regresé a mi cama. Y cuando desperté, yo dije, no, por favor, quiero regresar, no. Me puse triste de que se acabó. En la experiencia del infierno, me puse muy contento que ya se había terminado. Pero en la experiencia del cielo, si a mí me hubieran dado la lección de morirme en esa ocasión y quedarme allá, me quedo allá. Esa experiencia que yo tuve con Dios, yo sentí que fue una promesa si yo sigo firme en Jesús hasta el final. Y yo le pido a mi Padre que use esta experiencia que me dio con Él para fortalecerte, para edificarte y para decirte una frase. No tienes ni la menor idea de lo que es un segundo en su presencia, viéndolo cara a cara, viendo su rostro, estando frente a su trono. No tienes idea lo que se siente. No hay cosa mejor que eso. Yo he tenido experiencias muy bonitas en la vida. He visto nacer a mi hijo, me casé. Obviamente cuando haces una carrera, te titulas. He visto experiencias muy bonitas en mi vida, pero nada se compara a estar un segundo frente al trono de Dios. Nada se compara. Es algo que explotaría nuestro cerebro, nuestro cuerpo de tan grande gloria. Y yo le pido a mi Dios que a ti también te dé este tipo de experiencias, porque estas experiencias no solo son de unos cuantos. Si tú le pides con fe al Señor Jesús que te muestre su gloria, Él con gusto lo hará. Como decía Pablo en los Efesios, que Él oraba para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y comprendamos a la herencia a la que fuimos llamados, porque a veces no la entendemos. Comprendamos el poder de la esperanza de la vida eterna, porque no lo entendemos. Y a veces Dios en sueños y visiones nos da chispazos, nos da probaditas de lo que es la vida eterna, en algún sueño, en alguna revelación, para que tu fe se fortalezca y llegues a este glorioso lugar de eterno descanso, de eterno deleite, la vida eterna. Gloria al Señor Jesús.